Morales, a la OTT Vilma Paucar, a la jefa de seguridad Elvia Córdoba Mondragón, que han convertido el penal de anexo de mujeres de Chorrillos en su patio trasero. Trabajan de la mano con internas con poder adquisitivo, a quienes les permiten ser las dueñas del penal a cambio de dádivas. Combatir la criminalidad, si quienes dirigen el penal de mujeres de Chorrillos son un crimen, en todo caso, una organización criminal. Yo solicito al señor representante del Ministerio Público que se inicie una investigación por el delito de organización criminal de cohecho pasivo, cohecho activo y abuso de autoridad en el penal de anexo de mujeres de Chorrillos. Solicito al doctor Emilio Paredes Yataco, en su calidad de presidente del INPE, realizar una reorganización del penal de anexo de mujeres de Chorrillos y que no sea cómplice de todo este caudal de corrupción de este penal. Asimismo, quiero dejar constancia el día de hoy que responsabilizo de cualquier atentado contra mi vida, mi integridad física, a la señora directora Nelly Aquino Guardales, a su OTT Vilma Paucar y a su jefa de seguridad Elvia Córdoba Mondragón, porque el día de ayer en la noche he sido víctima de un trato hostil que ahora sí pone en riesgo mi vida y mi integridad. Yo no sé si la próxima semana puede estar nuevamente sentada aquí, pero no quiero que se emita un informe diciendo que simplemente la señora murió por causas desconocidas. Mi situación es bastante crítica al interior del penal. Yo el día de hoy quiero pedirles también a ustedes, señores magistrados, la dispensa para poder retornar allá y que por favor me revise de una vez el médico. Porque a pesar de todas estas semanas y los sendos documentos que ustedes han enviado, entiendo yo de manera responsable, estos no han tenido ningún tipo de efecto. Eso es lo que les pido. Muchas gracias. Señor fiscal, Sí. a ver, en relación a lo que ha expuesto la señorita Chávez Chin. Bien, muchas gracias. Conforme se tiene de la anterior sesión, donde puso en conocimiento lo señalado y se encuentra grabado, el despacho que represento ha cursado el oficio número 383-2022 para que el fiscal penal de turno de dicha jurisdicción adopte de Chorrillos, proceda a la investigación tomando en cuenta los hechos textuales que han sido engarzados por la acusada Chávez Chino en dicha audiencia, que ha generado el caso número 3614-2025. Y tengo acá el cargo y también se ha puesto en conocimiento de su judicatura, me imagino en despacho, comunicarán el cargo respectivo. Ahora, en relación a lo que ha manifestado, lógicamente, recién en esta sesión donde ha consignado otro hecho diferente y precisando también los nombres, se adoptará también como titular de la acción penal poner en conocimiento esta noticia criminal que está poniendo de manifiesto en esta audiencia. Bien, en relación a lo que expone el fiscal, se ha recibido el oficio 383 del 2022. Está dirigido al presidente de esta sala, firmado por el doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, fiscal supremo. Señala lo siguiente: tengo el honor de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a su vez ponerle en conocimiento que la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, remitió la
Providencia 651, de fecha 8 de julio del 2025, a través de la cual este despacho fiscal supremo, en atención a sus atribuciones, procedió a poner en conocimiento de la Fiscalía Penal de turno los hechos denunciados por la acusada Betsy Betsabé Chávez Chino durante la sesión 43 de fecha 8 de julio del 2025 del juicio oral en el proceso judicial recaído en el expediente 39-2022. Cabe indicar que a fin de coordinar y o comunicar lo pertinente se brinda el correo electrónico de mesa de partes, así como también el teléfono respectivo. Y adjuntan la Providencia 651. En esta Providencia se dice lo siguiente. 1. La sesión 43. Esto tiene fecha 8 de julio del 2025. 1. La sesión 43 de fecha 8 de julio del 2025 del juicio oral en el proceso judicial recaído en el expediente 39-2022 que se sigue en contra de José Pedro Castillo Terrones, Betsy Betsabé Chávez Chino y otros por el presunto delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y otros. Y 2. Atendiendo, 2.1, de acuerdo a la sesión referida supra, la misma que se llevó a cabo en la sala de audiencia del establecimiento penitenciario Barbadillo, Betsy Betsabé Chávez Chino, en su condición de acusada, en presencia de sus abogados defensores y ante los miembros de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, comunicó algunos incidentes que a su criterio habrían vulnerado sus derechos como interna del establecimiento penitenciario anexo de mujeres de Chorrillos. 2.2. En ese contexto, la acusada denunció lo siguiente, entre comillas, tengo que dar cuenta de un hecho sumamente importante. Como ustedes tienen conocimiento, yo desde el 4 de marzo soy trasladada del establecimiento a la sede donde se llevan a cabo las audiencias. Sin embargo, señores magistrados, yo también he indicado los temas de salud que tengo. Es así que la semana pasada ustedes me autorizaron a fin de que el INPE pueda trasladarme a una clínica para el diagnóstico y tratamiento de esta gastritis aguda progresiva que se me ha indicado. Yo envié el documento la semana pasada y no se me ha sacado a ningún establecimiento clínico. Asimismo, debo indicar que esta semana, sobre todo esta semana que debería haber sido un poco más de descanso, he estado sometida a tratos humillantes en el establecimiento penitenciario. El día de hoy se me ha hecho la revisión de la maleta de documentos que traigo todas las sesiones, de manera pública, dentro del pabellón. Ese hecho nunca se había registrado. El día de ayer tuve una conversación con la señora directora del establecimiento penitenciario anexo Chorrillos y también con su jefa de OTT. Yo necesito denunciar estos actos a través de la Defensoría del Pueblo. Ellos tienen la dirección de las personas privadas de libertad. Tienen también una oficina nacional de maltratos y torturas. Asimismo, al representante del Ministerio Público para que puedan enviar a la Fiscalía para ver el tema de derechos humanos y discriminación. El texto único ordenado del Código de Ejecución Penal indica en el artículo 3 el principio de humanidad. Dice, la ejecución penal y las medidas privativas de libertad de los procesados están exentas de tortura o trato inhumano o humillante. El artículo 5 habla de derechos subsistentes del interno y nos dice que está prohibida toda discriminación racial, social, política, religiosa, económica, cultural o de cualquier otra índole. Lo que el día de hoy se me ha hecho a mí de manera pública en una revisión delante de todas las internas es un trato humillante y yo les pido, cierran paréntesis, la acusada deja de hablar y se retira de la sala. 2.3. De manera que el Ministerio Público, al tomar conocimiento el día 8 de julio del 2025 de los hechos con presunto carácter delictivo que fueron narrados y detallados en el ítem 2.2 de la presente Providencia Fiscal y al amparo del artículo 60, inciso 1 del Código Procesal Penal, este despacho fiscal supremo considera necesario remitir lo pertinente a la fiscalía que corresponda a fin de que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Por todo lo expuesto, este despacho fiscal supremo provee 3.1. De conformidad con lo dispuesto en el ítem 2.3 de la presente Providencia Fiscal, remítase copia certificada de la presente Providencia 651 de fecha 8 de julio del 2025 a la Fiscalía Penal de turno que corresponda, a fin de que tome conocimiento de los hechos narrados por la acusada Betsy Chávez Chino y proceda conforme a sus atribuciones. 3.2. Ofíciese a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a fin de ponerle en conocimiento de la presente
providencia fiscal, y 3.3, regístrese y ofíciese conforme a ley, firmado Alcides Mario Chinchay Castillo, fiscal supremo. Bien. Asimismo, disponemos que se tenga presente este oficio y que se dé cuenta a las partes interesadas. Ya la Fiscalía tomó acciones respecto de esos hechos. Respecto de los hechos que ha denunciado, sin perjuicio de que el señor fiscal accione como le corresponde, damos cuenta también que se ha oficiado a la directora esta sala ha oficiado a la directora del establecimiento penitenciario anexo de mujeres Chorrillos, con fecha 9 de julio, poniendo en conocimiento los hechos denunciados por la acusada. Asimismo, al presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE. En esa línea, el colegiado, a fin de tutelar los derechos y los presuntos hechos graves que habría sido víctima la acusada, dispone comunicar con copia de las actas a la Fiscalía Provincial de turno, 1, a la Defensoría del Pueblo y al director del INPE, al cual ha aludido la acusada, con copias de los actuados de las sesiones pertinentes. Sí. Eso es lo que dispone este tribunal. Bien. Continuando con el... Señores jueces, la defensa de Pedro Castillo quiere hacer uso de la palabra con respecto a lo que usted acaba de resolver. Y voy a pararme, señorita juez, por primera vez, porque precisamente en esta audiencia, la sesión pasada, han pasado más de 72 horas. Han pasado mayor tiempo y hay inacción por parte de la Fiscalía, y se trata de una mujer a quien precisamente está siendo agravada su situación en un penal. Ella tiene que volver a venir aquí, a este plenario, a comunicar en su condición de mujer que está siendo agraviada. La Convención Interamericana de Derechos Humanos ya castiga estas conductas a los estados. Tenemos el caso Campo Algodonero versus México. Castiga porque la inactividad. Esta audiencia es pública, es grabada. No es necesario que ustedes comuniquen al señor del pueblo, al defensor del pueblo. No es necesario que comuniquen al Ministerio de la Mujer. Estamos con una víctima que está más de 72 horas sufriendo este acoso en un penal. Lo que se debería haber dicho el día de hoy es qué se hizo. ¿Qué hizo la Policía Nacional del Perú? ¿Qué hicieron en el penal? ¿Fueron a ver su situación? No esperemos que se castigue al Estado peruano. La Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene casos como los casos de las 2 R's, Campo Algodonero. Señores, tratemos este caso con estereotipo de género. Tratemos con una situación que se está viendo una mujer. Veamos también por su situación. Está diciendo que posiblemente en la próxima audiencia no puede estar.
¿Qué esperamos? Muchísimas gracias. Solicitamos actuar. Muchas gracias. Señor presidente. Sí, señor abogado, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Gracias, señorita de debates. Señor presidente, lo que se ha venido escuchando por parte de la señorita Betsy Chávez Chino no es ni la primera ni la segunda vez. Son las conductas que se le viene afectando de manera reiterada sus derechos. Como me acojo a los argumentos expuestos por el defensor del expresidente Pedro Castillo Terrones, no se puede permitir que una investigada en un proceso venga a un plenario y señalar que está siendo víctima de chantajes sexuales y está denunciando claramente que hay actos de corrupción dentro de un penal y está evidenciando que corre riesgo su vida ante la amenaza de que le puede pasar algo. Señores miembros del tribunal, que se tomen las acciones correspondientes de manera inmediata, porque se está hablando del derecho a la vida y aquí, en este plenario, se ha evidenciado que en una de las sesiones ha venido golpeada. Desde ahí, al menos no se ha dado cuenta de lo que la Fiscalía ha tomado conocimiento. Por esas consideraciones, señor magistrado, solicito respetuosamente a vuestra sala que se toman las acciones que corresponden a fin de garantizar también la integridad de la señorita Betsy Chávez Chino. Y como en algún momento, señor presidente, lo ha solicitado, que momentáneamente ella puede ser trasladada a este centro penitenciario. Y si hay esa posibilidad, que se haga esa salvedad. Muchas gracias, señor miembro del Pleno. El doctor Barranzuela es el que... No, creo que hable. Señor presidente, gracias, le agradezco a usted. Señor presidente, desde el primer día que se instaló esta audiencia, previo a la instalación, esta defensa le solicitó a usted, a la sala, la posibilidad de que Betsy Chávez pueda ser trasladada para estar en este penal, en donde se han venido llevando en su integridad todas las sesiones presenciales. Recordemos que en un comienzo se habló de que podían ser mixtas, ¿no? Eso lo había determinado la sala. Pero llevamos meses de que Betsy Chávez padece, no solamente a razón o por los problemas de salud, sino hay una política de enemigos, señor presidente, contra Betsy Chávez. El presidente de la República, Pedro Castillo, por su parte, también en su momento ha denunciado. Le corresponde esta sala, pero más al fiscal. No solamente tomar nota, no solamente decir ya mandé. ¿Dónde está la preocupación por la vida de los seres humanos? ¿Dónde estamos hablando de un presidente de la República en su calidad de inocente? Estamos hablando de la ex premier Betsy Chávez. No, presidente, yo sé que estamos en un juicio, como usted también lo ha señalado, histórico, emblemático, pero que en esa página de la historia no encontremos un cadáver que no se atente contra la vida del presidente de la República ni contra Betsy Chávez, porque no solamente este régimen corrupto y dictatorial será responsable, sino aquellos que no han logrado hacer justicia en nuestro país. Gracias.
Bien. La sala está disponiendo que se nos informe qué es lo que se ha hecho desde que se ha comunicado tanto a la Fiscalía como al Instituto Nacional Penitenciario sobre lo que ocurrió en la anterior audiencia. También respecto al estado de salud de usted, estamos disponiendo que sea trasladada al penal de Chorrillos, se le va a dispensar para que usted vaya y que inmediatamente se haga todo lo que sea necesario para que haya un examen médico respecto a su salud. Después vamos a cursar una comunicación nuevamente, porque los jueces no decidimos los establecimientos penitenciarios donde está cada interno, si no es el INPE. Nuevamente vamos a cursar una comunicación con la grabación de esta audiencia para que el INPE, y además ahí está el contenido de lo que usted acaba de indicar, tome las medidas necesarias para dar respuesta a esta cuestión, ¿no? Y se garantice al máximo su salud. Después evaluamos todas las posibilidades, o sea, creo que no es necesario que los abogados nos digan qué cosa es lo que tenemos que hacer, sabemos qué cosa es lo que tenemos que hacer, y además puntualmente, ¿no? No tenemos que hacer intervenciones retóricas, escuchamos, sea parado, sea sentado, escuchamos, depende de la comodidad que tenga cada uno para dirigirse, porque igual percibimos por todos los sentidos todavía. ¿Estoy olvidando de algo? Bien, entonces esas son las decisiones que estamos tomando en este momento, si usted lo estima y si usted autoriza que el doctor, usted dijo al comienzo que su abogado en esta sesión era el doctor Barrenzuela, pese a eso se ha hecho nuevamente una excepción para que el señor Noblecía intervenga, si usted desea puede ir y en este momento tendríamos que hacerla, cuando usted llegue allá ya debe estar la comunicación, mientras tanto se va a comunicar verbalmente nuestro personal, ¿ya? Muchas gracias. No tiene por qué. Muchas gracias, su señor derecho y presidente. como jueces, ya les he dicho siempre, y nosotros tres, esto no es una cuestión personal, es una cuestión profesional y sobre la base de las pruebas que se produzcan se tomará la decisión que haya, pero mientras tanto es nuestra obligación hacer lo máximo posible porque la salud de cada uno de ustedes esté resguardada, incluso tomamos en cuenta determinados días para hacer las sesiones, podrían ser los 5 días. No lo hacemos porque entendemos que tienen visita, entendemos que tienen tratamiento, etc., etc., y entonces estamos en esa situación, ¿no? Entonces, tengan en cuenta también eso. Puede retirarse, señorita Chávez, y continúe entonces el doctor Barrenzuela en su defensa. Gracias. Sí, señor presidente de la sala, muchas gracias por atender el pedido que he realizado para poder regresar al establecimiento penitenciario. Asimismo, quisiera solicitarles la dispensa para el día de mañana, porque recuerden que en el establecimiento se atiende solamente media mañana, entonces me atenderían hoy y también el día de mañana, entonces para que se oficie de manera adecuada al establecimiento penitenciario. Asimismo, como ya tomó conocimiento el representante del Ministerio Público sobre los delitos que considero se están cometiendo y se puede iniciar la acción legal, como ya dependerá del representante de la Fiscalía. Señores magistrados, también quiero dejar constancia de algo que para mí es sumamente importante. Nosotros vamos a interponer, por supuesto, un habeas corpus, porque a mí se me ha establecido un toque de queda en el penal. Yo no puedo utilizar los pasadizos del pabellón desde hace unas 2 semanas. Eso es sui generis, porque el reglamento del Código de Ejecución Penal, y sería recomendable que lo tenga en cuenta el presidente del INPE, que debe estar escuchando también esta sesión, que el artículo 60 de ese reglamento indica que los internos de régimen cerrado ordinario, que es donde yo me encuentro en mínima, en el pabellón A, podemos utilizar pasadizos. Yo vivo en un 2.º piso. Yo estoy prohibida de bajar al primer piso sábados o domingos. Es como si estuviera dentro de una cárcel, otra cárcel más. Y solamente es contra mí. Y ahora han decidido generalizarlo para todas las demás internas. Tampoco puedo utilizar los baños públicos el día sábado o domingo. Puedo hacer uso de ellos solamente a las 4:30 de la tarde. Entonces, hay una serie de situaciones que el INPE se está inventando porque el artículo 73 del reglamento del Código de Ejecución Penal prohíbe que se inventen sanciones y procedimientos especiales que los están haciendo contra mí. Entonces, esa situación es sumamente grave y yo pido que se tome cuenta de todo lo que estoy indicando. Muchas gracias. No, señorita, vamos a cursar una comunicación
independientemente de lo que sea resuelto, al ministro de Justicia, con la grabación de todo este juicio, porque claro, podemos presumir porque el juicio es público que todo el mundo lo está mirando, pero la vida continúa. Todo el mundo tiene un montón de actividades que hacer y por lo tanto es preferible hacerle llegar la información para que tengan la obligación ya conocidos los hechos de hacer lo que corresponda. ¿Ya? Y vamos a estar pidiendo informes. O sea, hoy día haremos todo lo posible en la tarde de mandar la comunicación y a partir de lunes, me imagino yo, empezar a hacer el seguimiento para que el martes iba a estar usted, Sí, sí, señor ya, magistrado. para que el martes podamos dar cuenta si alguna acción se ha tomado, ¿no? O sea, eso ya compete a las entidades que usted ha citado y se supone que ellos son los que tendrían inmediatamente que atender lo que usted ha indicado. Muchas Nosotros, gracias. como jueces, vamos a hacer todo lo que corresponda para que se cumpla con eso y si no, continuaremos insistiendo. Muchas gracias. ¿Ya? Puede retirarse, señorita, la doctora. Bien, continuamos con la sesión. Corresponde dar lectura a la resolución respecto de la recusación planteada. Bien, Lima, 10 de julio del 2025. Autos y vistos, el escrito de recusación presentado por la defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino contra la señora jueza suprema Norma Beatriz Carvajal Chávez y oído el debate oral de las partes procesales. En el juicio oral seguido en contra de la referida acusada y otros como presuntos coautores del delito de rebelión y otros en agravio del Estado, considerando 1. Objeto de la decisión. Mediante escrito fechado el 8 de julio del 2025, suscrito por los señores abogados defensores técnicos de la acusada Chávez Chino, se formuló recusación contra la señora jueza suprema Norma Beatriz Carvajal Chávez, al amparo de los artículos 53, literal E y 54 del Código Procesal Penal, en adelante CPP, por incurrir en causal de enemistad manifiesta, trato desigual y hostil hacia la defensa y afectación al debido proceso, al haber incurrido en actos que restringen el ejercicio de la defensa técnica por parte del abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea. Sustentan como fundamentos de hecho de esta pretensión, 1, entre comillas, con fecha 4 de julio del 2025, durante la audiencia pública desarrollada por el colegiado, el abogado Noblecilla Olaechea, quien ejerce defensa técnica conjunta, al hacer uso de la palabra en el acto del plenario, fue abruptamente silenciado al apagársele el micrófono por orden directa de la magistrada suprema provisional Norma Beatriz Carvajal Chávez, sin motivo procesal legítimo alguno, cuando ejercía el derecho de defensa oral de manera virtual de nuestra defendida Betsy Betsabeth Chávez Chino. Y 2, en audiencias sucesivas, el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea viene siendo hostigado y amenazado, quien ha sido amonestado previamente sin causa justa, siendo advertido verbalmente que viene, entre comillas, sumando puntos, como medida de presión para restringir su labor. Seguidamente solicita lo siguiente, que esta recusación contra la Sala Penal Especial sea elevada a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. 2. Intervenciones de las partes y actuación del órgano jurisdiccional en la incidencia. En la sesión de audiencia del presente juicio oral de fecha 8 de julio del 2025, el especialista de la Sala Penal Especial dio cuenta del ingreso del escrito en cuestión, motivando que mediante resolución de la misma fecha, esta sala dispusiera escuchar a las partes procesales sobre el pedido formulado para el pronunciamiento de ley que corresponda. En efecto, este tribunal consideró que conforme a lo dispuesto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la ejecutoria suprema recaída en la recusación número 007-2025 Suprema, fechado el 30 de junio del 2025, fundamento tercero, entre comillas, las partes no pueden recusar, solo instar el apartamiento de oficio del juez presuntamente no imparcial,
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sustenta esta interpretación al considerar que el artículo 54, apartado segundo, oración segunda del Código Procesal Penal, asume implícitamente que durante la audiencia no cabe recusación, desde que solo regula que si con posterioridad al inicio de la audiencia el juez advierte, por sí o por intermedio de las partes, un hecho constitutivo de causal de inhibición, ex artículo 53 del CPP, deberá declararla de oficio bajo responsabilidad disciplinaria. Así, se dejó establecido en la sesión precedente, del 8 de julio del 2025, en el que todas las partes procesales manifestaron su conformidad con lo resuelto. La Sala Penal Especial, según lo expuesto por la Ejecutoria Suprema previamente indicada, dejó establecido que las partes procesales no tienen directamente oportunidad de formular recusación durante el desarrollo del juicio oral, en cuanto no se encuentra permitida la posibilidad de suspensión o interrupción del desarrollo del juzgamiento. Solo cabe la posibilidad de las defensas de instar al apartamiento de oficio del magistrado que consideren estaría en curso en causal que afecte su imparcialidad. En ese sentido, se dispuso que la petición de recusación debe ser entendida como la facultad de instar el apartamiento de oficio del magistrado que consideren incurre en una causal que denote imparcialidad. 3. Que denote parcialidad. 3. Luego se concedió la palabra en primer término a la defensa de la acusada Chávez Chino para que oralice su nueva recusación y a las demás partes. Los puntos de vista que a continuación se detallan. 3.1. La defensa técnica de la acusada Chávez Chino argumentó en esencia lo siguiente. A. Se ha formulado recusación contra la magistrada Carvajal Chávez por su actuación dada el 4 de julio del 2025. Sobre la base del artículo 54 y 57 del Código Procesal Penal. El día 4 de julio se había conectado el abogado que ejerce la defensa conjunta, Raúl Martín Noblecilla Olaechea, quien además ha sido sancionado por este colegiado y ha sido amonestado. Sin embargo, cuando él hace alusión a una actuación fiscal, se ha escuchado la orden directa de la doctora Norma Beatriz Carvajal Chávez de silenciar el micrófono. La defensa toma este hecho como una limitación al ejercicio de derecho de defensa. Se le impide hablar, lo que vulnera los artículos 139, inciso 3 y 139, inciso 14 de la Constitución, referidos al debido proceso y al derecho de defensa. B. Seguidamente, al abogado se le está advirtiendo constantemente que está, entre comillas, acumulando puntos. Quisiera saber a qué se refiere, por ser este un acto solemne, lo que ejercita por tener el derecho de cuestionar las decisiones judiciales. De ninguna manera se tiene que coactar el derecho del abogado a intervenir. Si hay una mala interpretación, de ninguna manera se le puede cortar la hilación. No se ofende cuando se llama magistrados provisionales. La animadversión es patente, está marcada en cada decisión. C. Expresó además que llamaba jueces provisionales a los integrantes de este tribunal porque eso es cierto y porque no son jueces que hayan sido elegidos como tales porque han ganado un concurso público y no son de carrera. 3.2. A su turno, el señor representante del Ministerio Público expuso A. Solicita que se rechace de plano la recusación tomando en cuenta la recusación 007-2025 Suprema, y también porque la conducta procesal a que ha hecho referencia a la defensa técnica se circunscribe en lo dispuesto en el artículo 363 del Código Procesal Penal. Este dispositivo señala expresamente que el juez que dirige el juicio está facultado para limitar las alegaciones. También lo está para limitar el uso de la palabra a las partes y a los abogados, fijando límites igualitarios. B. Asimismo, considera que la conducta de la defensa técnica, si bien está amparada en el artículo 84 del CPP, también tiene restricciones. No se ha establecido cuál de las causales del artículo 53 del CPP es la que invoca para recusar. Solo se sustenta presuntamente en una limitación al ejercicio del derecho de defensa. El acuerdo plenario número 3/2007 exige el test de objetividad. Debe acreditarse la causal, no solamente invocarla, sino demostrarla. C. En la sesión del 4 de julio del 2025, el abogado formuló una expresión en contra de la Fiscalía. Se señaló que no sabía leer y además una expresión impropia. Es con motivo de esas expresiones que la Sala establece determinadas condiciones.
Fue a raíz de tales expresiones que no lindan con el derecho de defensa que se le restringió el uso de la palabra a través del mecanismo virtual. Conforme al recurso de nulidad 1135-2018/nacional, una decisión adversa a los intereses de un sujeto procesal dentro del escenario de un proceso no da cabida a la recusación. 3.3. La Procuraduría solicitó que se rechace la recusación ya que la defensa no ha circunscrito su pedido, no ha puntualizado cuál es la causal de recusación que invoca. 3.4. La defensa técnica de Torres Vázquez no expresó comentario alguno. 3.5. La defensa técnica de Lozada Morales no formuló ninguna acotación. 3.6. La defensa técnica de Venero Mellado considera que se ha expuesto adecuadamente la causal invocada. Esta se refiere a la prevista en el artículo 53, literal E del CPP. Se ha visto que la magistrada recusada ha cortado reiteradamente la participación del abogado. El presidente del tribunal convocó a una deliberación para dilucidar lo que se venía suscitando. El Ministerio Público intenta ingresar como parte afectada, pero esto era recurrente, referido a que cuando leía inducía error voluntaria o involuntariamente. Se adhiere a la defensa y que se ponga a consideración del tribunal. 3.7. La defensa de Huerta Oliva manifestó lo que el tribunal decida. La defensa de Castillo Terrones expresó que la Corte Suprema en la recusación 007-2025/Suprema del 30 de junio del 2025 indica que no corresponde la recusación, sino una solicitud de inhibición. Conforme a ello, solicita que se entienda no como una recusación, sino como un pedido de inhibición. Solicita que se ampare en el artículo 57, inciso 1 del CPP, y en caso de asumir esta inhibición que se plantee el artículo antes mencionado para que se resuelva conforme a los términos. La defensa de la tercera legitimada deja constancia que corresponde el pronunciamiento. 4. Recusación en juicio oral. En este orden de ideas, luego de otorgarse la oportunidad para que las partes procesales se pronuncien, respecto de la postulación ejercida, la defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino se ratificó en la formulación de la incidencia de recusación, no teniendo una pretensión alternativa sobre el particular. Si bien es cierto que la defensa técnica del acusado Castillo Terrones solicitó a este tribunal que en observancia de la recusación número 007-2025 Suprema del 30 de junio del 2025 se entienda de oficio el petitorio no como una recusación, sino como un pedido de inhibición, no obstante, ello no es de recibo, por cuanto la defensa de la acusada Chávez Chino, que ha planteado la incidencia directamente y ratificada por cuenta propia, ha insistido en que esgrime una articulación de recusación. 5. Motivos alegados sobre sospecha de parcialidad. En observancia de la garantía de imparcialidad a la que este órgano jurisdiccional se encuentra vinculado, resulta pertinente evaluar si se ha puesto a conocimiento de este tribunal de una verdadera causal que amerite el apartamiento de alguno de los integrantes del colegiado. La defensa técnica del acusado Chávez Chino señala que la magistrada Norma Carvajal Chávez se encontraría incursa en la causal de inhibición prevista en el artículo 53, inciso 1, literal E del CPP, bajo los alcances de la existencia de, entre comillas, cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad, considerando sobre ello que se habría suscitado una presunta enemistad manifiesta, trato desigual y hostil, específicamente contra el abogado de la defensa conjunta Raúl Martín Noblecilla Olaechea. Son dos las circunstancias que refiere como base de su postulación, ambas referidas a lo suscitado dentro del presente juicio oral. 1. Que con fecha 4 de julio del 2025, durante la audiencia pública desarrollada por el colegiado, fue abruptamente silenciado por orden directa de la magistrada suprema provisional Norma Beatriz Carvajal Chávez, sin motivo procesal alguno. Legítimo. Y 2. El referido abogado viene siendo hostigado y amenazado, ha sido amonestado previamente sin causa justa y se le ha advertido verbalmente que viene, entre comillas, sumando puntos como medida de presión para restringir su labor. 6. Evaluación del Supremo Tribunal. Que como criterio de partida es preciso destacar que todo cuestionamiento a la imparcialidad judicial implica la exigencia de que se aporte un mínimo de prueba, del que se pueda derivar una duda objetiva y razonable sobre la causal de inhibición invocada.
Si bien el literal E del inciso 1 del artículo 53 del Código Procesal Penal admite supuestos que se encuentren fundados en motivos graves que afecten la imparcialidad del juez, lo que hace importantes las apariencias en la impartición de justicia, no obstante, la imparcialidad del órgano jurisdiccional no puede quedar a expensas de una mera interpretación subjetiva del recurrente o de sus convicciones o apreciaciones personales. 6.1. Tanto la jurisprudencia nacional como internacional han establecido que toda alegación sobre la afectación a la imparcialidad debe estar sustentada en hechos objetivos, verificables y concretos. Así, el recurso de nulidad 1037-2011 Lima, del 22 de junio del 2012, emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en su fundamento segundo precisa que no basta con expresar temores de ausencia de imparcialidad en abstracto, sino que aquella desconfianza u opinión debe relacionarse consistentemente con el caso concreto. Del mismo modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el fundamento 48 de la sentencia del 24 de mayo de 1989, caso House-Schild contra Dinamarca, determinó que, conforme a la prueba objetiva, debe determinarse si, además de la conducta personal del juez, existen hechos comprobables que puedan suscitar dudas sobre su imparcialidad. Sentencia del 24 de mayo de 1989. 6.2. Se debe advertir, además, que esta Sala Penal Especial previamente ha hecho conocer a las partes procesales qué circunstancias relativas al ejercicio regular de las potestades de dirección, control y consecución del juicio oral propias del órgano jurisdiccional no constituyen per se circunstancias objetivadas de parcialidad, más aún cuando éstas se encuentran debidamente autorizadas, conforme así lo establece el numeral 4 del artículo 375 del Código Procesal Penal, respecto de la intervención para conducir regularmente la actividad probatoria y el poder discrecional reconocido en el numeral 6 del artículo 364 del Código Procesal Penal, que habilita a resolver todas aquellas cuestiones que surjan en el juicio y cuya resolución sea necesaria para su efectiva y debida continuación. Es más, específicamente el artículo 363, inciso 1, confiere la atribución expresa de interrumpir a quien hace uso manifiestamente abusivo de su facultad. De similar consideración, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema fijó que los actos de dirección y control de la actividad probatoria no son por sí mismos actos que evidencien conductas que afecten la imparcialidad del tribunal. Fundamento 10º del recurso de nulidad 325-2024 del 28 de junio del 2024. 6.3. En lo concerniente a la circunstancia 1, alegada por la parte peticionante, referida a la orden de la magistrada Norma Carvajal Chávez de apagar el micrófono al abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea a partir de la revisión de la sesión número 42 del 4 de julio del 2025, es de advertir lo siguiente. A. Se tiene que el referido letrado en el momento 01-20, 2.20 del acta, expresó términos dirigidos al fiscal como, entre comillas, no sabe leer y si quiere seguir inventando, que no invente con tanta frescura, 01.20. La defensa del abogado Noblecilla Olaechea señaló, señorita, por favor, con igual derecho esta parte de la defensa Bexy Chávez, por favor y con respeto, que no se sienta, digamos, como algo personal, pero el señor fiscal no sabe leer, y si no sabe leer, que lea a su asistente, y si quiere seguir inventando, que no invente con tanta frescura, que se ciña al documento. Eso es todo, gracias. B. Acto seguido se aprecia que la magistrada Carvajal Chávez le precisó que ya se le había llamado la atención al letrado debido a los términos que utilizaba. 1.20.43. La directora de debates mencionó, señor abogado, continuamos. Sí, señor abogado, ya se le ha llamado la atención respecto a los términos que usted utiliza. Tiene todo derecho. Comillas, eso es todo, gracias. Ante ello, la directora de debates indicó 1.20.43, en respuesta al abogado Noblecilla expresó, ¿pero qué términos, señorita? Ante dicha respuesta, la directora de debates mencionó, señor abogado, escúcheme por favor,
1.2056. Inmediatamente el abogado Noblecilla sostuvo, mejor dígame que ya no hable, mejor me retiro. 1.2058. Ante ello, la directora de debates indicó, señor abogado, escúcheme. Inmediatamente después el abogado Noblecilla refirió, es que usted también tiene derecho a escucharme, señorita. Y finalmente la directora de debate sostuvo, ya lo escuchamos, por eso es que hemos escuchado lo que usted ha dicho. Si usted no va a callarse, entonces se le guarda silencio, señor abogado. 1.2105. C. Como es de verse, la directora de debates le pidió al letrado reiteradamente que le escuche, lo que implicaba que primero guarde silencio. Sin embargo, no recibió una respuesta adecuada a lo solicitado. Por el contrario, el señor abogado, haciendo caso omiso, continuó expresándose exaltadamente. En ese contexto se procedió a apagar el micrófono del letrado, quien estaba conectado a la audiencia vía Google Meet. El letrado continuó expresando lo siguiente. Abogado Noblecilla Olaechea, ¿cuántos puntos me faltan para que me metan preso, señor Neira? ¿Cuántos puntos tengo que acumular? Directora de debates, guarde silencio. Abogado Noblecilla, esto es un juicio bárbaro, esto es una barbaridad. Directora de debates, ciérrele el micro, por favor. D. Se aprecia de lo anterior que la señora directora de debates, luego de terminada la exposición del abogado de Bexy Chávez Chino, le invocó a no continuar utilizando calificativos que en este caso se referían al Ministerio Público. El señor abogado, personalizando la incidencia sin reconocer la dimensión técnica del control de la dirección de debates, protestó de manera irrespetuosa al tribunal. Incluso sin haber hecho ninguna intervención previa, instó temerariamente una respuesta del juez supremo Neira Flores, pese a que en esta incidencia en ningún momento se había referido a él. Más aún, el abogado Noblecilla interviene inmediatamente de nuevo para calificar el juicio oral de, entre comillas, bárbaro y barbaridad. Es ante este escenario temerario que la directora del debate ordenó apagar el micrófono del letrado. Cabe advertir que seguidamente a estos hechos se produjo la intervención del letrado Luis Roberto Barranzuela Vite, quien también es defensa técnica de la acusada Chávez Chino, y en medio de su intervención, interrumpiendo a su defensa conjunta, el abogado Noblecilla Olaechea intervino sin autorización para decir, entre comillas, es un juicio político. La defensa de Chávez Chino, abogado Barranzuela Vite, dijo, soy el abogado Luis Barranzuela, con todo respeto, directora de debate, sí lo escuchamos. Defensa de Chávez Chino, sí, muchas gracias, sí señora magistrada. Abogado, es un juicio político. F. Seguidamente, abogado Noblecilla Olaechea, es un juicio político. F. Seguidamente, el abogado Noblecilla Olaechea solicitó intervenir nuevamente y la dirección de debates le concedió el uso de la palabra, a lo que el abogado expresó, señorita provisional, jueza magistrada provisional, no le estoy faltando el respeto, estoy diciendo la verdad. 1.25. Textualmente dijo, 1.2509, abogado Noblecilla, señores, quiero. Abogado Barranzuela Vite, que se ejerce el control correspondiente, muchas gracias. Directora de debates, señor Barranzuela, escúcheme, señor Noblecilla, si usted se va a referir con respeto al tribunal y cuidando los términos que utiliza, lo escuchamos, pero si no, vamos a ejercer el poder disciplinario. Abogado Noblecilla Olaechea, ya ok, mire señorita provisional, jueza magistrada provisional, no le estoy faltando el respeto, estoy diciendo la verdad. 6.4. A partir de lo precisado, trasciende que la medida de silenciar el micrófono al abogado Noblecilla Olaechea no constituyó una acción injustificada por parte de la magistrada Carvajal Chávez, sino que fue una acción necesaria en atención a su rol como directora de debates. Conforme lo establece el artículo 363, inciso 1 del Código Procesal Penal, el director del juicio tiene la facultad para impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos impertinentes o inadmisibles, limitar el uso de la palabra a las partes y a sus abogados o para interrumpir a quien hace uso manifiestamente abusivo de su facultad. El uso de calificativos contra los sujetos procesales, decir que una persona no sabe leer, que mejor lea a su asistente o que no invente con frescura, de ninguna manera puede asumirse como parte del ejercicio legítimo de la defensa procesal.
pues son expresiones que no corresponden a una valoración fáctica y jurídica del objeto procesal, mucho menos son una alegación jurídica del desarrollo mismo del plenario, en el que se produce el debate correspondiente, ni mucho menos refleja moderación, respeto, ni parámetros deontológicos mínimamente razonables. Tampoco se puede considerar amparable, dentro del derecho a la defensa, el buscar una provocación temeraria contra el órgano jurisdiccional, calificar el juicio como bárbaro, como político, pretender una respuesta personalísima de un magistrado que no ha hecho uso de la palabra hasta ese momento de la incidencia. Son comportamientos que bajo ningún escenario se inscriben dentro del deber profesional de la abogacía, que reclama observancia acuciosa de las normas jurídicas y éticas del honor y la dignidad de la persona, artículo 5 del Código Ética del Abogado, aprobado por resolución de presidencia de Junta de Decanos 001-2012, del 14 de abril del 2012. En este contexto, conforme al fundamento 37 de la sentencia del 8 de abril del 2025, caso Bakovic versus Serbia, y al fundamento 174 de la sentencia del 15 de diciembre del 2005, caso Kiprianou versus Chipre, se tiene que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión de un abogado en la sala del tribunal no es ilimitada y que determinados intereses como la autoridad del Poder Judicial son suficientemente importantes como para justificar restricciones a ese derecho. 6.5. Cabe recalcar que la actuación de la magistrada no solo se enmarcó dentro de las atribuciones que la ley le reconoce a quien dirige el juicio, sino que respondió a la necesidad de preservar el orden del proceso frente a las intervenciones del letrado, las cuales eran reiterativas respecto a apreciaciones ajenas al eje jurídico de lo que se discute en la audiencia. Ello no puede considerarse en modo alguno una restricción al derecho de defensa. Por otro lado, del registro temporal de la audiencia se observa que si bien se ordenó silenciar el micrófono del letrado, dicha medida fue aplicada por breves lapsos, lo cual no impidió su participación posterior, pero de la que, en uso de esta, de mala fe, se buscó nuevamente obtener una provocación del tribunal, al destacar innecesaria y reiterativamente la condición funcional de magistrada provisional por parte de la directora de debates. Es preciso al respecto destacar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el expediente 1875-2004, acción de amparo/TC del 5 de octubre del 2004, ha destacado el deber de que los magistrados, sean titulares o provisionales, sean tratados en respeto a su dignidad y bajo el principio de igualdad. Así el Supremo Intérprete de la Constitución ha puntualizado. Inciso 10. Los magistrados tienen bajo responsabilidad el deber de administrar justicia en nombre de la nación, sin distinción alguna que emane de su condición de titular o provisional o suplente. 11. Mientras se encuentren en el ejercicio del cargo de magistrado, sean en condición de provisionales o suplentes, les asiste el derecho de ser tratados en las mismas condiciones que los magistrados titulares, en respeto de su dignidad y del principio fundamental de igualdad. 6.6. Es preciso destacar que el comportamiento del abogado Noblecilla Olaechea no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una conducta temeraria en la que se busca una confrontación, especialmente con el Ministerio Público, a veces con los órganos de prueba e incluso en ocasiones con el propio tribunal. Objetivamente pueden apreciarse tales situaciones fácticas en las siguientes oportunidades a las que nos remitimos. Sesión 12 del 1 de abril del 2025. Sesión 21 del 6 de mayo del 2025, 2 incidencias. Sesión 25 del 16 de mayo del 2025. Sesión 34 del 12 de junio del 2025, 2 incidencias. Sesión 36 del 19 de junio del 2025. Sesión 37 del 20 de junio del 2025. Sesión 40 del 27 de junio del 2025. Ante lo acontecido en la sesión 34, en esa misma fecha se emite la resolución número 108 del 12 de junio del 2025, por el que la Sala Penal Especial resolvió: 1. Imponer al abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea por esta vez la sanción de amonestación por el incumplimiento a los deberes señalados en los incisos 2 y 5 del artículo 288 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pero como se viene exponiendo, al margen de lo suscitado en la sesión 34, que condicionó la imposición de la medida disciplinaria, se han producido otras incidencias reprochables desde la perspectiva del respeto mínimo que debe imperar en la prosecución de un juicio oral. El colegiado ha procurado llevar adelante todas las sesiones en forma serena, respetuosa, pero con la necesaria autoridad e imparcialidad que las circunstancias lo exigen y a la que cada uno de los intervenientes y el pueblo tiene derecho, en muchas ocasiones resolviendo las incidencias y reiterando las recomendaciones, lo que implica optimizar también el uso razonable del tiempo, pues cada sesión que se frustra o entorpece o que se dilata redunda en cada uno de los propios sujetos procesales y de sus respectivos abogados, que para todas las sesiones tienen que trasladarse a este penal invirtiendo tiempo y dinero, por lo que obviamente se genera perjuicio con dichas conductas. Solo para citar un ejemplo en relación a la lista antes mencionada, entre paréntesis, no es el caso citar las incidencias una por una. En la sesión 21 expresó a horas 1:30-20, con la misma simpleza le hago recordar al desmemoriado fiscal de que, o cuando en la sesión 37 hace uso de la palabra para decir que cree que el tribunal debería repartir amonestaciones o condecoraciones, a las 3:31:43. Conforme a todas esas incidencias y en ese contexto, no puede considerarse como una muestra de falta de imparcialidad de la magistrada suprema Norma Beatriz Carvajal Chávez haya ejercido su deber de control frente a una conducta reiterada del letrado, más aún cuando actuó dentro de los márgenes que la normativa procesal le reconoce. La libertad de expresión del abogado en el juicio oral es reforzada, pero no ilimitada. Sentencia del Tribunal Supremo Español 1217-2024 del 8 de julio, fundamento quinto. Es la sentencia 1217 del 2024. Se tiene como especial prohibición de utilizar términos insultantes, vejatorios o descalificaciones gratuitas, ajenas a la materia sobre la que se proyecta la defensa. Sentencia del Tribunal Español 1056-2018. Del 2008, del 5 de noviembre. Es la sentencia número 1056-2008. Se debe siempre cohonestar la función de defensa del ciudadano con el debido respeto a las demás partes y sujetos procesales que también participan en la función de administrar justicia. Fundamento 5 de la sentencia 205-1994 del 4 de agosto. Nos estamos refiriendo a la sentencia 205 de 1994. 7. Prosiguiendo con la evaluación del Supremo Tribunal. Se tiene respecto de la circunstancia 2, invocada por la defensa técnica peticionante, referida que el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea estaría siendo hostigado y amenazado, que ha sido amonestado previamente sin causa justa y que se le ha advertido verbalmente que viene, entre comillas, sumando puntos como medida de presión para restringir su labor. 7.1. Al respecto, es pertinente denotar que se están efectuando calificaciones no jurídicas respecto de la conducción del juicio por parte del órgano jurisdiccional, sin evidenciar de forma concreta en qué sesión del juicio oral se habría producido un acto de hostigación y o amenaza contra el abogado referido, siempre bajo la lógica propiamente jurídica de lo que pretendería. 7.2. Por otra parte, se hace una alusión al acto en que este Supremo Tribunal amonestó al abogado Noblecilla Olaechea, significándose que ello habría sido sin causa justa. Sobre el particular, esta sala penal especial se remite a lo ya expuesto en el considerando precedente. Se constató que en la sesión 34 del 12 de junio del 2025, el letrado hizo constantes expresiones referidas al fiscal en los siguientes términos. Hay ignorancia total por parte del Ministerio Público, 0054.13. Se ha hablado de ignorancia en todo momento por mis colegas y tengo el derecho también de decir ignorante. Ok, no voy a decir que es el señor fiscal, pero sí voy a hablar de que es una teoría alucinante, 0.05457. Y 3, hemos venido escuchando a mis colegas que han tenido con todo derecho de referirse a lo absurdo, a lo incoherente, a lo tarado de una tesis que consideramos, 0.0561. Pero, o sea, decir ignorante al fiscal no quiere decir que sea malo, que sea perverso, es que es ignorante.
porque no entiende ni siquiera lo que significa esta prueba, 00.572. Consecuencia de lo anterior es que este colegiado, mediante resolución 108, dispuso imponerle la sanción de amonestación, con el apercibimiento expreso de que se le impondrían medidas disciplinarias si persistía en ese comportamiento, trascendiendo de la propia sesión del juicio oral 34 del 12 de junio del 2025, que el abogado no presentó ni articuló ningún recurso contra lo decidido en dicha oportunidad, pese a lo cual ahora considera que lo decidido en dicha ocasión fue injusto. Más aún, es preciso advertir que en la sesión número 36, el abogado Noblecilla se refirió a esta sanción considerándola, entre comillas, condecoración. Dijo expresamente, esta sala para mí me ha condecorado al haberme amonestado, por solo decir que hay ignorancia en la tesis fiscal, por solo decir que el presidente de la República está secuestrado porque Betsy Chávez está secuestrada. 002.1840. 7.3. Al respecto, la amonestación impuesta al letrado Noblecilla se encuentra debidamente fundamentada y fue dictada al amparo de lo previsto en el artículo 364, inciso 1 del CPP. Y más aún, la amonestación se encuentra reconocida como sanción disciplinaria, conforme a lo previsto en el artículo 292 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 200. A la cual nos remitimos, que inclusive reconoce la posibilidad de que esta decisión sea apelada, pero que el abogado Noblecilla Olaechea no ejercitó, pese a lo cual nuevamente señala que fue una decisión injusta. En este contexto no puede afirmarse que la amonestación haya constituido una medida arbitraria o desproporcionada, ni que haya estado orientada a limitar el ejercicio de la defensa, sino que respondió al deber del órgano jurisdiccional de preservar la corrección del debate y el respeto entre las partes. Cabe precisar además que la recusación no constituye un mecanismo procesal para cuestionar decisiones jurisdiccionales adoptadas dentro del marco de las competencias legales del juez, ni para oponerse a medidas adoptadas en ejercicio del poder disciplinario previsto por la ley. 7.4. Como último punto a tratar, es verdad que en la sesión número 40 del 27 de junio del 2025, la presidencia de la Sala Especial utilizó la expresión, entre comillas, está sumando puntos usted. Sin embargo, el entendimiento contextual de la referida expresión permite descartar cualquier indicio de parcialidad. Como se ha citado en el considerando anterior, previamente el abogado Noblecilla Olaechea había hecho uso de la palabra para decir. Abogado Noblecilla Olaechea, 2.0402. Yo fui amonestado por decir que su tesis es tarada, que es una irresponsabilidad, que acá todo el mundo hace lo que le da la gana, agraviando al tribunal al señalar que se hacía lo que se da la gana. Ante ello, el uso de la expresión en cuestión de ninguna manera transmite una imagen o una apariencia de parcialidad contra las partes. Con mayor razón si se tiene en cuenta que inmediatamente se le pidió al letrado que no agravie ni insulte al órgano jurisdiccional. 2.04.14. Presidente, tenga la bondad. Estamos en la sesión número 40 y nos está agraviando usted. ¿Usted cree que nosotros hacemos lo que ustedes estiman que debemos hacer? Hacemos lo que dice la Constitución y la ley, lo que corresponde. Sí, estaba grabado. Qué bueno que esté grabado, señor Noblecilla, pero no nos puede insultar para la historia y un juicio jurídico, especialmente, señor, y de hecho. Respete al colegiado. En consecuencia, la indicada locución está contextualizada a la exhortación al respeto al tribunal. 7.5. En este orden de ideas, la expresión en cuestión no supone una toma de partido por alguna de las partes, con la consiguiente animadversión hacia las otras, ni la manifestación de un ánimo o interés personal sobre el sentido que debe tomar la resolución final del procedimiento. Para cuestionar la imparcialidad no basta con una mera interpretación descontextualizada de la expresión, con mayor razón si no va acompañada de algún otro elemento fáctico del que racionalmente pueda deducirse una objetiva falta de imparcialidad. En línea con lo anterior, en la sentencia del Tribunal Constitucional Español 91 del 2021, del 22 de abril, se señaló: un sistema en que cualquier alegación sobre la parcialidad de un magistrado determinara su exclusión de un tribunal supondría un grave quebranto de las garantías para el resto de las partes implicadas en la resolución de la controversia. Eso es lo que explica que las causas de abstención y o recusación
hayan de ser interpretadas en sentido restrictivo y, por tanto, alegadas mediante la aportación de un principio de prueba objetivo que justifique su análisis y ponderación. 8. Consideración final. Por todo lo anterior, este Supremo Tribunal no solo estima que la recusación debe ser rechazada de plano, sino que, considerando las circunstancias postuladas por la parte solicitante, esta Sala Penal Especial tampoco advierte la existencia de sospechas objetivamente justificadas, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que denoten pérdida de imparcialidad. De hecho, es de aplicación lo consignado en la oración in fine del inciso 1 del artículo 54 del Código Procesal Penal, en cuanto sanciona con la inadmisibilidad y rechazo de plano de la recusación interpuesta sin cumplir los supuestos fácticos contemplados en la norma. Ha de acotarse finalmente que al momento de escribir la recusación, el abogado Barranzuela Vite ha expresado que los integrantes de esta Sala Penal Especial no son jueces de carrera y no han accedido al cargo mediante un concurso público. Esa es una afirmación falsa e incorrecta. Los 3 jueces que integran la Sala Penal Especial son jueces superiores titulares de carrera, nombrados luego de un riguroso concurso público, de tal manera que el juez Neira Flores, presidente de esta sala, fue nombrado en el año 1994, el juez Guerrero López en el año 2003 y la jueza Carvajal Chávez en el año 2009. El primero por el Jurado de Honor de la Magistratura y los 2 últimos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Empero tienen trayectoria en el sistema judicial por más de 30 años. Y la cobertura de la Sala Penal Especial se ha producido en base al ordenamiento jurídico vigente. Por ejemplo, el artículo 76, inciso 5 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se refiere a las atribuciones de la Presidencia del Poder Judicial para designar las conformaciones de las salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, y hemos sido designados por Resolución Administrativa 1 del 2025, del 2 de enero del 2025, conforme también lo prevé el inciso 1 del artículo 102 de la Ley de la Carrera Judicial, en cuanto es derecho de los jueces a ocupar una vacante provisional en el nivel inmediato superior, dejándose expresa constancia que existe también el deber de respetar a los jueces porque estos siempre actúan en nombre del pueblo. A propósito de ello, en relación al cuestionamiento al juez natural para juzgar a un presidente de la República, amerita precisarse en forma general que la intervención de este colegiado como jueces supremos convocados desde hace varios años, se efectúa por la propia existencia de órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios en la Corte Suprema de Justicia de la República, pero también en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y de ordenación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las normas pertinentes aplicables, que no es del caso detallar. La intervención de cada uno de los magistrados se da con las mismas responsabilidades y derechos que a cada uno corresponde en cumplimiento del deber de administrar justicia en nombre de la nación. Decisión. Por los fundamentos expuestos, los magistrados integrantes de la Sala Penal Especial por unanimidad resuelven. Primero, rechazar de plano la recusación presentada por la defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino contra la señora jueza suprema Norma Beatriz Carvajal Chávez. Segundo, declarar que no se ha advertido circunstancia objetivada que indique que algún magistrado de este órgano jurisdiccional se encuentre en curso en causal de inhibición. Firmado, señores Neira Flores, Guerrero López y Carvajal Chávez. Bien, es la decisión dictada, se consulta la defensa de la señorita Chávez Chino. Interponemos este recurso de apelación y vamos a sustentar oportunamente. Igualmente, solicito que, como ha sido aludido el señor abogado Raúl Martín Nobleciado Laechea, informe sobre hechos, solamente sobre hechos.
es quien debe hacer uso de la palabra y quien debe fundamentar el recurso que ha interpuesto. No obstante, el tribunal, señor Noblecilla, vinculado al asunto, le va a conceder un par de minutos para que usted se exprese. Voy a correr entonces, señorita magistrada provisional. A ver, lo primero que tengo que decirle es que no se puede tener tanta ligereza y que eso no se malinterprete o que es una posición de mi defensa de hechos. Se me ha aludido y prácticamente se ha hecho todo un recuento de video, perdón, de posiciones del video, de los audios, en donde claramente lo que se me está diciendo es que ya estoy prácticamente camino en el patíbulo. Y lo digo sin ningún afán. Aquí estamos para mí, y estoy hablando de hechos, para mí estamos en un juicio político. Aquí nadie quiere perder tiempo como usted lo quiere señalar, señorita jueza provisional. Aquí la libertad del presidente de la República. Noblecilla. Pero estoy hablando de hechos. No, pero es que está repitiendo lo mismo. Pero, que ha sido déjeme, perdóneme. pero, Es que, señor, señor Noblecilla, perdóneme. no estoy repitiendo lo mismo, estoy ahí- repitiendo lo que no, la señorita no, jueza no. provisional ha hecho sobre mí. Mire, nosotros ya nos hemos pronunciado. Entonces sobre- mejor no hablo, sobre señor su- presidente. sí, No voy a hablar, no voy a hablar. conforme, Que quede conforme. constancia, que Claro, quede constancia. claro que No sí, voy a hablar. claro que Ojalá que no muera la Betsy Chávez y que el presidente de la República obtenga su libertad. Bueno, nosotros no permitiremos que pase nada de lo que no debe pasar como jueces, señor, y creo que con esa clase de alocuciones tampoco se protege la integridad de la señorita. En todo caso, el señor abogado Barrenzuela ha dicho que ha planteado un recurso de nulidad, de apelación, le entendí, pero y que dice que en su oportunidad lo va a fundamentar. Señor dice- magistrado, sí. Un minuto nada más, un minuto. Se entiende que en todo caso usted, si quiere conversar con el señor Noblecilla para que sepa cómo va a fundamentar, porque No, se entiende que a ver, no es necesario, bueno, es asunto de ustedes. Sí, no, señor Adelante. magistrado, sí. Nosotros, para hacer un análisis de una resolución judicial, me tengo que referir al artículo 139, numeral 20 de la Constitución. Cualquier persona, lo dije la vez pasada, tiene derecho a formular, críticas de las análisis y críticas de las resoluciones judiciales. Yo en este momento no tengo el texto completo, no tengo una memoria fotográfica para refutar considerando que ha elaborado la sala, que ha tenido el tiempo suficiente para elaborarla. En ese sentido, yo me voy a referir solamente al artículo 416, inciso E, del Código Procesal Penal, y lógicamente que voy a fundamentar en cada extremo de la resolución que vuestra sala ha dado. Entonces, necesitamos también el tiempo suficiente para poder presentarla por escrito y si la próxima audiencia la sustento oralmente si se prefiere. Ahora, se han dicho se han argumentado una serie de situaciones en las cuales se ha centrado más bien esta resolución en la conducta del abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea y no en el motivo que es objeto de la recusación. Ustedes se han amparado en una resolución elaborada por la Sala Penal Permanente que nosotros consideramos que es prevaricadora. Y lo digo así, porque a partir de esta fecha nadie va a poder recusar. Nadie va a poder cuestionar el comportamiento de los señores magistrados. Entonces estamos viendo de que aquí no se están dando las cosas como se exige o como les exige la ley. ¿Qué vende este modelo procesal? ¿Qué nos han vendido en este nuevo modelo? Es garantista. Este modelo procesal acusatorio es garantista. Se deben respetar los derechos fundamentales y eso está en el título preliminar del Código Procesal Penal. Entonces, nosotros vamos a apelar, incluso en el momento de interpretar la norma procesal, se tiene que recurrir primero al título preliminar. Entonces, debo tener el tiempo necesario para poder ejercer el análisis correspondiente sobre esa resolución que ustedes nos acaban de emitir y sobre la cual vamos a hacer un riguroso examen, señor magistrado.
Nos vendieron un modelo garantizado. Bien. Concluyó usted, ¿no? Concluyó. señora. Bien. Consultamos al señor fiscal. Bien. El Código Procesal Penal establece determinadas reglas cuando se emite una resolución interlocutoria. ¿Me permite? Sí, allá. El tribunal va a hacer un receso. 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos, por favor. Al abogado, al doctor Huerta y después a los abogados, la señorita Chávez, por favor, y cierra la puerta, ¿ya? Gracias.
Bien, vamos a reiniciar. Son las 12:06. Doctora Carvajal, por favor. Sí. Como se había dado lectura a la resolución sobre la recusación, vamos a consultar al Ministerio Público sobre lo resuelto por el tribunal. Escuchamos. Sobre lo resuelto resuelto. por el tribunal. Conforme. Bien. La Procuraduría. Conforme, señora magistrada. La defensa del señor Torres. Estando que nosotros no hemos puesto la recusación, señores magistrados, no. Ninguna. La defensa del señor Lozada. Sí, señora magistrada, ningún recurso ni ninguna observación, no obstante sí quería hacer una precisión, si me permite. Este incidente del que estamos en este momento presenciando sobre un incidente de la defensa de Betsy Chávez se promueve a raíz de una documental presentada por esta defensa. Por lo tanto, de alguna u otra manera, ¿no? La parte afectada digamos, frente a una intervención o una interpretación dada por el fiscal es la defensa y, en concreto, directamente el ciudadano Manuel Lozada Morales, de quien se está presentando las documentales, que son solamente 4. Vengo constantemente advirtiendo diversos comportamientos que puedan ser propios o impropios de acuerdo a la percepción que cada uno pueda tener. También advierto que el comportamiento proviene del representante del Ministerio Público, que justamente bajo una objeción de esta defensa que a cada uno pues a su forma y a su modo. Disculpe que le interrumpa. La consulta es concretamente. El tribunal ha resuelto la recusación en 2 puntos. ¿Cuáles No emito pronunciamiento. sobre eso? Sí, es justamente lo que estoy señalando, No, es que señorita usted se magistrada. está Yo no voy a refiriendo a un tema interponer diferente. sí, por eso, es que no voy a interponer ningún tipo de Le recurso. agradecemos. No obstante, sí solicito que podamos proceder con las documentales y que en todo caso se pueda advertir, así como en su momento la la recusación anterior, que tuvo un momento diferente y que en su momento se pueda resolver, porque son incidentes respecto a comportamientos o cuestiones de conductas que me parecen lo que hacen es dificultar la continuación de este juicio, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. La defensa del señor Venero. ¿Algo que decir? Concretamente, señores magistrados, haciendo un análisis muy aparte de lo que he escuchado, porque bueno, no ha asistido al tema, me parece que la resolución que ustedes nos han hecho escuchar carece de motivación, o sea, se pega muy ceñido a la sala y no nos da, o sea, las defensas técnicas prácticamente ya nos han cortado todo prácticamente, o sea, no podemos arriesgarnos a decir lo que como defensa técnica sentimos frente a nuestros patrocinados. Bien, Muchas gracias. gracias a usted. El señor Willy Huerta. Ninguna, señoría. La defensa del señor Castillo. Nos damos por notificado, señorita juez, si en caso vamos a interponer, lo haremos en su oportunidad. Gracias. Bien, el tribunal debe precisar lo siguiente. El doctor Llerena, disculpe usted. Sí, magistrada, al no haber interpuesto nosotros esta recusación, nosotros no vamos a emitir ninguna opinión. Gracias. Bien, el tribunal quiere precisar. Estamos en un plenario, las resoluciones se emiten oralmente y los recursos también se emiten de igual modo. Sin embargo, estando a lo peticionado por la defensa de la acusada Chávez Chino, de requerir un tiempo para poder fundamentar el recurso, la sala precisa. Este juicio está siendo grabado, está a disposición el audio en Google Meet y en Facebook. Sin perjuicio de ello, se va a hacer llegar el acta respectiva en el transcurso del día. ¿Bien? Y mañana va a poder fundamentar usted y la sala va a emitir la resolución que corresponde. Bien, en ese sentido, a las 9 de la mañana, el día de mañana. Y
Con ello suspendemos la audiencia. Tengan ustedes muy buenas tardes.